Las tablillas de arcilla sumerias son probablemente uno de los registros escritos más antiguos que poseemos. Aquí vemos una tablilla de arcilla sumeria que representa el árbol de la vida rodeado de seres divinos. Aquí se puede ver a los Anunnaki a ambos lados. Necesitas saberlo antes de que muera. Estas palabras se atribuyen a Samuel Noah Kramer, un hombre que tradujo más textos sumerios que nadie en la historia. Durante más de 50 años, Kramer permaneció solo con unas tablillas de arcilla que nadie más en el mundo podía leer. Tablillas de arcilla, más antiguas que la Biblia, más antiguas que Egipto, más antiguas que la historia misma. Los sumerios no solo inventaron la escritura, sino también la monarquía, el derecho, las ciudades, la medición del tiempo y la propia idea de civilización. Pero dentro de esas pastillas rotas había algo mucho más inquietante. Kramer observó patrones, historias que no cambiaban, advertencias que se repetían con precisión mecánica y descripciones de dioses que actuaban más como administradores que como figuras míticas. Seres que daban órdenes, juzgaban a la gente, los castigaban por sus errores y hablaban de la humanidad como algo creado. Hacia el final de su vida, Kramer se sintió cada vez más preocupado por una conclusión que rara vez expresó públicamente. Los sumerios no escribieron leyendas. Registraron instrucciones, eventos y intervenciones que creían ciertas. Si Kramer tenía razón, entonces la civilización no comenzó con el genio humano. Todo comenzó con un contacto. Y estas tablas nunca tuvieron la intención de ser poemas. Deben ser recordados. Antes de mostrarles el video que Kramer inicialmente retrasó publicar, por favor hagan clic en me gusta y suscríbanse al canal. Aquí la historia da un giro inesperado. Una frase que no se podía olvidar. Sostener en la mano una tablilla de arcilla escrita hace miles de años y poder leer lo que está escrito en ella es algo increíble. Durante décadas, Samuel Noah Kramer leyó miles de tablillas de arcilla sumerias, listas de granos, himnos de templos, decretos reales y mitos de la creación. Cada frase parecía encajar perfectamente en su categoría, hasta que notó algo que no encajaba. Algunas frases aparecieron sin ninguna razón aparente. Una hilera ceremonial destinada a un ritual del templo reapareció en los registros del almacén. El menú de un empleado puede incluir un verso de un himno. Estas fueron las piezas que se negaron a guardar silencio. Ecos que lo acompañaron de una traducción a otra. Kramer inicialmente las descartó como coincidencias o manías de escritor. Pero cuantas más veces se repetía, mayor era su miedo. No se trataba de errores tipográficos aleatorios. Los mismos patrones, números, símbolos y frases formularias aparecían en géneros textuales completamente diferentes. Comenzó a llamarlas frases que no se pueden olvidar. Cruzaron los límites entre las escrituras sagradas y la práctica, entre el mito y las matemáticas. Para la mayoría de los científicos, esta coincidencia no significaba nada. Fue simplemente el resultado de un vocabulario compartido. Para Kramer, era una pista de algo más profundo, un patrón oculto en el primer sistema de escritura del mundo. Comenzó a buscar estas frases en los archivos de varias ciudades, repitiendo las expresiones de Uruk. Una frase en particular le inquietaba especialmente: construir una montaña pura y unir el cielo y la tierra. Aparece en himnos de templo que describen ofrendas a los dioses. La misma expresión se encontró en los registros de la construcción del Ziggurat de Uya. ¿Por qué un maestro constructor repetiría el lenguaje de un canto sagrado en sus registros? ¿Por qué debería describirse el acto de colocar ladrillos en términos cósmicos? Cuanto más investigaba Kramer, más conexiones surgían. Los primeros versículos de las oraciones también marcaban el comienzo de las tablas de contabilidad. Las fórmulas de bendición correspondían a las fórmulas utilizadas para celebrar los acuerdos comerciales. Los números considerados divinos, 3, 7, 60, aparecían no solo en los mitos, sino también en las listas de provisiones y en las tablas de racionamiento de alimentos. Se dio cuenta de que los sumerios utilizaban la escritura no solo para describir el mundo, sino también para organizarlo. Las mismas palabras también se utilizaban para describir el trabajo, los negocios y el gobierno. Este descubrimiento le preocupó porque significaba que la escritura en Sumeria no era neutral. No era solo una herramienta para memorizar, sino una estructura que facilitaba el pensamiento. Al integrar el lenguaje sagrado en la vida cotidiana, los sumerios difuminaron la línea entre el culto y la administración. Cada tablilla, ya fuera una lista de ofrendas o de impuestos, hacía hincapié en la misma idea:
que el orden divino y el orden humano son uno solo. Kramer comenzó a preguntarse si los sumerios habían diseñado intencionadamente esta superposición de capas de esta manera. Quizás sus escribas, formados en escuelas de templos, aprendieron a incorporar conscientemente el lenguaje mítico en los registros oficiales. Si ese es el caso, entonces cada documento que crearon era más que simples datos. Era devoción disfrazada de rutina. Sospechaba que no se trataba de un problema cultural, sino de un sistema consciente, una civilización que había aprendido a pensar a través de la repetición y el ritmo. Cuando Kramer escribió sus obras posteriores, ya no pudo ignorar las pruebas. Estas frases, que persistieron obstinadamente, formaron la columna vertebral de toda una ideología que quedó grabada en la arcilla. Transformaron el acto mismo de administrar un lugar en un deber sagrado y hicieron de la escritura una herramienta práctica y un ejercicio espiritual. La lectura de la tablilla de arcilla sumeria nos permitió comprender cómo el lenguaje podía mantener unida a una civilización. Kramer no tenía ni idea de que esas frases aleatorias pronto lo llevarían a un mensaje escrito no en tablillas, sino en las piedras del zigurat, el zigurat como texto tridimensional. Al desviar su atención de las tablillas a las imponentes ruinas del Zigurat de Ur, Samuel Noah Kramer comenzó a sospechar que los sumerios no solo plasmaron su cosmovisión por escrito, sino que también la construyeron. Como una montaña artificial, el gran Zigurat de Ur se alzaba desde la llanura mesopotámica, sirviendo a la vez de templo y símbolo. Sus vastas terrazas se elevan hacia el cielo y culminan en un templo dedicado al dios lunar Nan. Cada ladrillo, cada escalón y cada disposición de las estrellas parecían transmitir el mismo mensaje que Kramer descubrió en la arcilla: la conexión entre el cielo, la tierra y la autoridad. A Kramer le fascinaba cómo la palabra escrita y la obra creada se reflejaban mutuamente. En los archivos del templo de Ur encontró interminables listas de materiales, cestas de arcilla, dimensiones de ladrillos y ofrendas de grano. A primera vista, parecían documentos administrativos ordinarios, pero la forma en que estaban escritos era extraña. En los registros del edificio aparecían fragmentos de himnos, los mismos verbos rituales, purificar, emerger, unirse con los cielos, se utilizaban para describir tanto las ceremonias religiosas como el transporte de materiales de construcción. Para Kramer, esto no pudo haber sido una coincidencia. El idioma en el que se construyó el templo era sagrado. Cada proceso de construcción fue concebido como una continuación del trabajo de creación. Comenzó a describir el zigurat como un texto tridimensional, un monumento que podía leerse y escalarse. Descubrió que cada terraza representaba un nivel del cosmos, tal como se describe en los mitos sumerios. La terraza más baja simbolizaba el plano terrenal, la intermedia la atmósfera y las estrellas, y la más alta la esfera divina. Los creyentes que subieron las escaleras no solo subieron, se movían entre diferentes niveles teológicos. Kramer se dio cuenta de que el zigurat no era solo una maravilla arquitectónica, sino también una expresión física de los mismos patrones que había encontrado ocultos en las tablillas de arcilla. Los sacerdotes, escribas y obreros que la construyeron, conscient o inconscientemente, encarnaron las palabras moldeadas en arcilla. Cuanto más profundizaba Kramer en el análisis, más evidentes se volvían las similitudes. En una serie de tablillas de arcilla, las ofrendas a Nana estaban dispuestas de manera rítmica y estandarizada, y cada fila reflejaba la estructura ordenada de las terrazas del zigurat. En otra narración, el papel del rey se describe como un vínculo entre dioses y humanos, como una encarnación viviente del propio zigurat. Estas frases no eran adornos poéticos, esos eran los planes. El edificio era a la vez un símbolo y un documento en el que la arquitectura, la religión y la política hablaban el mismo idioma. Kramer estaba cada vez más convencido de que los sumerios habían logrado algo extraordinario. Convirtieron su arquitectura en una extensión de su escritura. El zigurat y las tablillas de arcilla no coexistieron simplemente uno al lado del otro. Se complementaban entre sí. Una de ellas hizo visible la fe, la otra la hizo repetible. Juntos crearon un ciclo en el que cada festival, cada sacrificio y cada ley confirmaban la jerarquía cósmica grabada en el paisaje urbano. Este descubrimiento cambió la comprensión que Kramer tenía de la civilización sumeria. Comenzó a ver el zigurat no como un edificio donde se celebraban ceremonias religiosas, sino como la religión misma, como una doctrina viva y palpitante plasmada en piedra.
La geometría del edificio y los archivos que lo rodeaban transmitían un mensaje unificado. El orden del mundo es permanente, multifacético y divino. Cada ascenso de la escalera reflejaba el deseo humano de conocimiento, pero al mismo tiempo recordaba a cada ciudadano su lugar en este orden. Para Kramer, esto fue clave para desarrollar su teoría. Los sumerios no separaban la vida sagrada de la vida secular porque no podían. El propio idioma en el que escribían y los edificios que construían eran prueba de ello. Su civilización era un texto que se podía leer, una teología que se podía tocar. Sin embargo, la reflexión más profunda de Kramer surgió cuando analizó a los propios escribas, los guardianes de este sistema vivo, los escribas que gobernaban mediante la palabra. Siguiendo el rastro de frases repetidas desde las paredes de los templos hasta las terrazas de los zigurats, Samuel Noah Kramer se dio cuenta de que la verdad no podía ignorarse. Detrás de cada himno sagrado, cada decreto real y cada libro de ladrillos había escribas. Fueron los arquitectos ocultos de la civilización sumeria, aquellos que transformaron el pensamiento en escritura y la escritura en ley. Mientras los reyes erigían monumentos y los sacerdotes realizaban rituales, los escribas eran los arquitectos silenciosos de la continuidad. Sin ellos, no existiría ninguna civilización digna de recordar. En las grandes casas de tablillas de arcilla de ciudades como Ur y Nippur, los jóvenes escribas eran entrenados durante años bajo estricta supervisión. Copiaron listas de vocabulario, himnos, tratados y mitos hasta memorizar la escritura cuneiforme. Kramer señaló que estas escuelas eran diferentes de todas las demás escuelas de la antigüedad. No distinguían entre lo sagrado y lo administrativo. Un estudiante podría dedicar una hora a practicar la medición al entregar ladrillos y otra hora a recitar un himno a Inanna. Con el tiempo, estas disciplinas paralelas se fueron difuminando y la escritura se convirtió en un ritual. Cada trazo de la pluma era a la vez un registro y una prueba de devoción. La escritura cuneiforme, que constaba de miles de símbolos cuneiformes, no era fácil de aprender. Muchos símbolos tenían diferentes significados dependiendo del contexto y la pronunciación. Un signo astrológico también puede representar a Dios, y el símbolo de la vida también puede servir como símbolo de conteo. Kramer se dio cuenta de que esta flexibilidad ofrecía a los autores una enorme libertad de interpretación. Lograron inculcar la teología en la economía, tejer mitos en los registros comerciales o introducir el orden divino en los textos administrativos, todo ello sin cambiar un solo carácter. En otras palabras, no solo registraron el poder, sino que también le infundieron vida. Gracias a sus habilidades lingüísticas, los escribas eran indispensables tanto en el templo como en el trono. Todas las leyes, cánticos y pactos pasaron por sus manos. Para el público en general, eran servidores de los dioses y del rey. En la práctica, era el sistema nervioso del sistema el que decidía qué palabras sobrevivirían. Kramer quedó impresionada por el nivel de secretismo y jerarquía que existía en su formación. El conocimiento de la escritura era limitado, estaba protegido y solo lo transmitían unas pocas familias de élite. Leer y escribir significaban poder, y el poder significaba piedad. La pluma del escriba era tan sagrada como el báculo del sacerdote. En su investigación, Kramer comparó los patrones de los escribas de diferentes siglos y descubrió una continuidad que no estaba sujeta a cambios dinásticos. Incluso después del derrocamiento de los reyes y la destrucción de las ciudades, estos dichos sobrevivieron. Números idénticos de apertura, cierre y ritual. En su opinión, esta persistencia demostraba que no eran los gobernantes quienes daban forma a la identidad de una civilización, sino más bien los escribas quienes preservaban el código. Eran los guardianes del orden cósmico, asegurándose de que cada nueva regla utilizara el mismo lenguaje divino. Su gobierno era silencioso, no se imponía mediante ejércitos, sino mediante palabras grabadas en arcilla. Este descubrimiento cambió por completo la visión que Kramer tenía de los sumerios. Si bien el Zigurat podía integrar su teología, sus intérpretes eran escribas que podían explicar las diferencias entre dioses y humanos, mitos y matemáticas. Cada inscripción, desde los mitos de la creación hasta las listas de alimentos, contenía huellas dactilares invisibles. Decidieron qué ideas debían conservarse, qué frases debían repetirse y qué verdades debían canonizarse. Según Kramer, esto los convirtió en los primeros verdaderos creadores de ideología en la historia de la humanidad. Sin embargo, un misterio seguía sin resolverse.
¿Por qué tantos mitos y libros repiten los mismos números, símbolos y frases? ¿Existe un patrón oculto en el tono? Al final de su vida, Samuel Noah Kramer había leído más tablillas de arcilla sumerias que cualquier otro erudito vivo. Sin embargo, en lugar de satisfacción, sintió una persistente sensación de incompletitud, la impresión de que el verdadero mensaje aún permanecía oculto bajo lo evidente. Las palabras eran claras, la gramática coherente, pero la repetición de formas, números y frases parecía demasiado deliberada como para descartarla como mera convención. En la arcilla, que se extendía a lo largo de los siglos, se podía discernir un patrón que representaba ciudades, estado y reyes. Combinó mitos con libros de contabilidad, oraciones con documentos fiscales y jerarquías cósmicas con jerarquías humanas. Kramer comenzó a registrar secuencias repetitivas en sus notas, de forma muy parecida a como un matemático traza un mapa de constelaciones. Se dio cuenta de que ciertas palabras aparecían juntas en ciclos predecibles. Puro, medida, conexión, crecimiento. La misma tríada aparecía en himnos del templo, prescripciones ceremoniales e incluso en ejercicios escritos. A primera vista, parecía ser un lenguaje ritual estandarizado, formulado, simbólico, tal vez incluso poético. Sin embargo, tras un análisis más detenido de estas combinaciones, se dio cuenta de que formaban un ritmo estructural, un patrón que determinaba la manera en que los sumerios organizaban no solo el lenguaje, sino también la realidad misma. Estas cifras contaban una historia aún más extraña. Las mismas figuras sagradas aparecían repetidamente en cientos de tablillas de arcilla, 3, 7, 12, 60. Aparecían en mitos, historias familiares, ofrendas en los templos e incluso en diarios de trabajo. Samuel Noah Kramer empezó a comprender que aquello no era una coincidencia. Estos números no se utilizaban únicamente para contar, eran un sistema. Para los sumerios, los números no eran una herramienta. Estos eran los principios del equilibrio. Creían que el universo mismo funcionaba según estos patrones y que la vida cotidiana debía adaptarse a este ritmo cósmico. Así pues, cuando un sacerdote sacrificaba 7 ovejas o un constructor contaba 60 ladrillos, no se trataba de un simple ejercicio de contabilidad. Era algo simbólico, una forma de mantener la ciudad en armonía con el universo. Las matemáticas no eran neutrales, era un ritual. Lo que más le molestaba a Kramer era que esa estructura nunca cambiaba. Reyes diferentes, ciudades diferentes, siglos diferentes, y sin embargo, el estilo de escritura, los formatos y la lógica permanecieron iguales. Independientemente de si el gobernante era Ur-Nammu o Shulgi, o de si la tablilla de arcilla procedía de Uruk o Lagash, todo seguía el mismo patrón oculto. Era como si cada escritor estuviera copiando de una plantilla invisible. La religión, la burocracia y la mitología se basaban en el mismo código. Este descubrimiento llevó a Kramer a una conclusión radical. Los sumerios no solo usaban la escritura para describir el mundo, lo usaron para que el mundo siguiera funcionando. La solicitud no se mencionaba en la carta. Fue él quien lo creó. Al plasmar leyes, rituales y jerarquías en arcilla, estas cosas se volvieron reales y permanentes. Kramer comenzó a llamar a este sistema el código sumerio. No se trataba de un código secreto, sino de un programa cultural que se repetía sin cesar. El zigurat era su símbolo físico. Su herramienta era una tableta. El autor era camarógrafo. Una cosa reforzó la otra. Leer el texto significaba participar en el sistema, describir una época con la intención de recrearla. Estas tablas no eran conjuntos de datos pasivos. Estas eran las máquinas que mantenían viva la civilización. Más tarde, Kramer confesó a un colega que esta idea le inquietaba más que cualquier otro mito o artefacto que hubiera estudiado. Se ha sugerido que el primer sistema de escritura del mundo también pudo haber sido el primer lenguaje de programación del mundo. Una forma de codificar directamente creencias, jerarquías y obediencia en la sociedad. Si esto es cierto, entonces los sumerios no solo inventaron la capacidad de leer y escribir, inventaron algo mucho más poderoso, la manipulación ideológica. Los dibujos en la arcilla no eran mensajes sobre los dioses. Esos fueron los informes de inspección. A medida que su salud se deterioraba, Kramer se volvió cada vez más franco sobre sus creencias. Antes de morir, por favor, escúchenme, escribió.
Hacia el final de su vida, hablaba con menos frecuencia en forma de elegantes conferencias y más a menudo en fragmentos, pensamientos inacabados que sonaban en parte a observaciones y en parte a advertencias. Sus alumnos lo recordaban como una persona cautelosa y reservada, nunca dramática. Por eso fue tan sorprendente cuando empezó a terminar sus cartas y entrevistas con esa misma frase. No era una llamada de atención. Era la voz de alguien que proclamaba una verdad que, en su opinión, aún no había sido escuchada. Las conclusiones de Kramer no se basaron en tablillas de arcilla ni en traducciones. Su desarrollo fue gradual, tras décadas de investigación. Creía que los sumerios fueron los primeros en comprender verdaderamente que el lenguaje no servía únicamente para describir la realidad. Eso los moldea. Sus palabras tenían un carácter performativo. Cuando un escritor afirmó que un rey gobierna por voluntad divina, esta afirmación no era simplemente una expresión de fe. Eso creó la fe. La escritura misma se convirtió en un acto creativo, y quien la dominaba. En sus cuadernos posteriores, Kramer escribió que toda civilización se basa en dos tipos de poder. Uno de ellos es visible: ladrillos, ejércitos, templos. El otro es invisible: historias, lies, mitos. Los sumerios conectaron estos dos sistemas mediante la escritura. El zigurat ilustraba la jerarquía en piedra. Esto quedó registrado en un texto cuneiforme. Juntos crearon un ciclo que enseñó a las generaciones posteriores a percibir el orden como algo natural e incuestionable. El sacerdote leyó el cartel. El trabajador estaba colocando ladrillos. Ambos creían que servían a los dioses. De hecho, estaban siguiendo la lógica plasmada cientos de años antes por autores que ya habían fallecido. A Kramer le preocupaba que la idea pudiera sonar mística o conspirativa, por lo que rara vez hablaba de ella directamente. Pero en una carta escribió una frase y la subrayó 2 veces. Los sumerios se dieron cuenta de que dominar los símbolos era suficiente para controlar la mente. Para él, fue su mayor invento. Controlar mediante el lenguaje en lugar de la violencia. Una fuerza silenciosa que se convirtió en el fundamento de todas las sociedades organizadas posteriores. Kramer creía que la tragedia radicaba en que esta fuerza se había vuelto invisible, precisamente porque funcionaba demasiado bien. Cuando la escritura pasó a formar parte de la religión y del Estado, nadie la cuestionó ya. Palabras sagradas se convirtieron en ley estatal. Los sumerios hicieron algo más que inventar la escritura. Crearon un sistema de pensamiento que resonó en libros de leyes, religiones y burocracia durante milenios. Donde los lectores modernos ven textos antiguos, Kramer veía los contornos de la civilización misma. Sus últimos escritos, aún inéditos, se asemejan más a reflexiones que a trabajos científicos. Sostenía que la frontera entre mito y tradición histórica, entre lo sagrado y lo secular, no existía originalmente. Los primeros autores no documentaron la verdad. Ellos lo produjeron. Y para Kramer, no se trataba de una acusación. Eso fue una confirmación. La primera gran tecnología de la humanidad fue la fe, que se transmitía a través de las palabras. Los mitos no fueron errores. Eran herramientas, estructuras que ayudaban a las personas a organizarse, recordar y imaginar cosas. Desde esta perspectiva, cada tablilla, pergamino o inscripción no era solo un testimonio del pasado, sino un plano para el futuro. La advertencia de Kramer parece, en última instancia, más relevante que nunca. Los sumerios le dieron a la humanidad una lección peligrosa. Quien controla las escrituras controla la verdad. Sus tablillas de arcilla no solo documentaron la existencia de la civilización, sino que también la crearon. Moldearon la fe, el poder y el orden a través de las palabras. La pregunta sigue en pie. ¿Nuestras instituciones siguen utilizando el lenguaje de la misma manera? Si esto te ha inspirado a reconsiderar tus puntos de vista, por favor, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que podamos explorar los misterios antiguos que siguen dando forma al mundo moderno.